¿Cómo se crea la lluvia de los videojuegos? Un efecto muy difícil de lograr de manera convincente y que tiene un enorme peso dramático. Pero, ¿cómo se hace? La web PC Gamer ha publicado un interesante artículo en el que explican cómo se crean los efectos de la lluvia en los videojuegos actuales. El texto de Xavier Nelson Jr. ofrece una aproximación a distintas técnicas para crear este complicado efecto en los videojuegos. Para ello, recurre a varios artistas de efectos visuales, como Aaron Miller, responsable de crear la lluvia de Abandoned Ship. En este título se utilizan diferentes capas con las imágenes de lluvia, superpuestas jugando con la perspectiva del jugador, y se refuerza con un sistema de partículas de lluvia conectando a la cámara del juego. Con ello se falsea la apariencia de que están generando miles de partículas, cuando en realidad solo son cientos. De esta manera se logra crear una gran cantidad de agua en pantalla sin afectar la fluidez del juego. Otro ejemplo que pone el texto utilizado por Airship Conquer the Skies, donde se utiliza simplemente un sistema ciclo muy común en los videojuegos de 2 dimensiones, en el que unas secuencias de líneas descendientes por la pantalla desaparecen al llegar al margen inferior, vuelven a generarse en la parte superior, tal como señala el texto. La clave está en lograr un buen resultado final. Una vez logrado este efecto puro de la caída del agua, la recreación de la lluvia se complica enormemente en el momento en el que ésta tiene que interactuar con las acciones de los jugadores o los efectos de sonido asociados. James R. Cox III describió que es un juego Temporality, en el que la lluvia necesita hacerse una pausa y reproducirse hacia atrás dependiendo de las acciones del jugador. Las gotas se generan por encima del margen superior de la pantalla, con ajustes aleatorios de su tamaño, velocidad, transparencia y caen por debajo del margen inferior de la pantalla, donde se elimina. Cuando el jugador retrocede en el tiempo y el generador de partícula crea el efecto inversa. Kaz Gobadi ha creado 2 sistemas separados para la lluvia, para su aventura musical, Esteropia. El primero usa el sistema de partículas por defecto del motor Unity para generar gotas de lluvia y alargarlas a medida que caen, pero el que añade una cualidad musical. Quería que esa versión fuera rítmica, dice Gubaldi. Las nubes del juego reciben información de ritmo para generar gotas de lluvia, generando más o menos gotas que, cuando tocan el suelo, dependiendo de su velocidad, generan más o menos lluvia. Cuando golpean el suelo, otros sistemas de partículas crean los efectos de salpicadura. Para lograr estos efectos, hace un largo trabajo de programación que ajusta el efecto de las expectativas de los desarrolladores. Se trata de un efecto muy exigente, que requiere los diferentes elementos para lograr ser convincente para los jugadores. El programador de motores Amandus Congex explica a PC Gamer que la lluvia crea superficies húmedas y reflectantes, como charcos o ropa húmeda. Los bordes brillantes y el desenfoque necesario para replicar este efecto suponen un esfuerzo extra para los motores gráficos que deben de calcular el comportamiento realista de la luz sobre estas zonas mojadas, y deben de modificar también la luz ambiental, que cambia y reduce en entornos lluviosos. Todo esto exige en algunas ocasiones mucho más que en una serie de códigos específicos, también librerías de texturas diferentes. En general, resulta muy difícil replicar con realismo un efecto climático que resulta familiar para todos los jugadores y que por lo tanto resulta muy complicado falsear eficazmente. Además, se ha de tener en consideración los recursos de cada plataforma a la hora de ejecutar el juego con fluidez, ya que la jugabilidad no puede verse lastrada por la inclusión de un efecto que en la mayoría de los casos resulta un recurso narrativo puntual.